Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué placer enorme, como siempre, saludarles a ustedes. Gracias por sintonizarnos, gracias por estar muy atentos a nuestra señal. Como siempre, agradecemos a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares. Gracias por sintonizarnos en este jueves 23 de agosto de 2018. Esta mañana analizaremos con un pool de invitados el tema El Salvador, China popular y los diferentes ángulos económicos que se ven colocados en una mesa de negociación política y comercial. Quiero para iniciar darle la más cordial bienvenida a nuestros invitados de hoy. Rafael Ernesto Goches, economista, gracias por acompañarnos, Rafael. Encantado, Ernesto. Roberto Cañas, también economista, gracias también, Roberto. Gracias por invitarme, un gusto estar compartiendo con Rafael Goches. Qué bueno estar, vamos a hablar. En El Salvador no es aburrido, cada vez hay circunstancias que lo ponen más y más interesante. Bueno, vamos a también saludar en su momento a Alfonso Goitia, economista, a quien vamos a tener también dentro de nuestro panel a lo largo de este programa. La ruptura diplomática entre el gobierno salvadoreño y Taiwán han creado un ambiente polémico por el cual gravitan no solo aspectos comerciales y de cooperación, sino también políticos. Pero más allá de ese panorama, es importante poco a poco aterrizar para medir los pros y los contras que tiene un giro diplomático de esta envergadura. Recordemos que El Salvador tenía 82 años de relaciones diplomáticas con Taiwán, bajo la sombra de no ser un país soberano. Como especialistas en el área económica, nuestros invitados desde luego no escapan a tener también una opinión política, así es que serán puntos de honor que vamos a tener en este programa. Recordemos que el día de ayer, por cierto, en una entrevista que diera a medios locales, la cónsul de la China popular en nuestro país dijo que Estados Unidos estaba acostumbrado a amenazar a aquellos países que lograban establecer relaciones con ellos. Recordemos que gran parte de todo el problema se da precisamente por el desconocimiento como nación que China popular tiene con Taiwán y sobre todo cuando se trata de establecer relaciones, punto de honor en eso es reconocer a una sola China, lo decía el día de ayer en esa entrevista que desde luego colocaba el tema bajo ese nivel diplomático. Así es que El Salvador ya prácticamente reconoció a una sola China, el gobierno de Pekín. Bueno, lo decía, ustedes son economistas, pero también no escapan de tener una lectura política de este tema. A ver, vamos a ver, Roberto, comienzo contigo. Bueno, en términos generales, económicos, es bueno para cualquier país establecer relaciones diplomáticas con la República Popular China. ¿Por qué? Porque es la segunda economía del mundo y sin duda, teóricamente, pues, se abren posibilidades de inversiones, de generación de empleo a partir de estas inversiones. Podría ser que El Salvador sea un punto de interés y de atracción turística. Digamos lo que está en la categoría yo quiero a mi mamá. Usted como país quiere establecer relaciones con la República Popular China. Todos los países sin duda tendrán que decir que sí por razones como lo hizo la misma Costa Rica, por razones de un realismo pragmático muy concreto. Eso es muy general, pero eso de la generalidad hay que ir a lo concreto, a lo particular. Nos sorprendió a todos el lunes por la noche la cadena nacional, porque yo esperaba que la cadena nacional fuese para explicar el significado de las aduanas ya compartidas con Guatemala y con Honduras y qué se iba a hacer. Todos esperábamos ese tema, ¿no? O alguna respuesta al señalamiento de un periódico digital de que se habían desviado, igual que en los gobiernos anteriores, dinero de la partida que le llaman secreta. Pues. Pero la sorpresa fue que cayó y todavía está removiendo los cimientos de la vida política y económica del país, la ruptura de relaciones con Taiwán. ¿Qué significa eso en función de los intereses nacionales de El Salvador? Uno esperaría que los negociadores hayan logrado establecer
una equiparación al menos de lo que se pierde, porque es de inmediato. Al romper relaciones El Salvador con Taiwán, terminan, de hecho, todos los programas de cooperación. El Tratado de Libre Comercio que tiene Taiwán con El Salvador sí dura 6 meses todavía. Vamos a ver qué pasa con ese tratado. Pero en términos económicos, en general diríamos que es bueno, vamos a ver en la realidad. Y los negociadores todavía no nos han dicho de todos los programas de cooperación que Taiwán mantenía, cómo van a quedar. Y termino con el aspecto económico. Es decir, la referencia es Costa Rica. ¿Por qué? Costa Rica tiene 11 años de haber firmado una apertura de relaciones con China y no puede afirmar Costa Rica que sus índices de comercio exterior han mejorado sustancialmente, ni que el turismo se desarrollaron al principio. Le donaron un estadio importante a Costa Rica, no terminaron una carretera, no se hizo la refinería de petróleo. Es decir, tenemos que ver cuál es el documento en el cual se estableció los términos de la negociación para la ruptura de relaciones, porque no es así nomás, rompemos relaciones, y toda la cooperación y toda la ayuda. Recordémonos que programas insignia del gobierno como la Ciudad Mujer, el Festival del Buen Vivir, eran en alguna medida financiados por el gobierno de Taiwán. El mismo edificio donde está el Ministerio de Relaciones Exteriores lo hizo Taiwán. Ahí me quedaría para ver las aristas del tema puramente económico en términos de inversión y de empleo que podría generar una relación con China. Vamos a medir esos alcances, pero necesitamos tener un punto de referencia, un punto de partida que nos lleve a comprender mejor este fenómeno ahora que ya hay una declaración un poquito más aproximada hecha precisamente por la cónsul de China Popular, que por cierto estaba en el país. Ella radica, y tú me preguntabas extra cámara, si ella estaba acá residiendo. No, ella viene desde Bolivia, desde la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Allá está ella precisamente asignada a la ciudad boliviana de Santa Cruz de la Sierra, esto en Bolivia. A ver, veámoslo. Rafael, ¿cuál es su lectura y hacia dónde nos puede llevar a comprender mejor este fenómeno? Cómo no, Ernesto. Yo diría que hay dos partes en la lectura ahorita de las implicaciones de las relaciones con China Popular. Yo me quisiera referir a una primera parte, es establecer una relación costo-beneficio de esta relación, y por otro, y tal vez en una segunda intervención, un aspecto de economía política. En cuanto a la relación costo-beneficio, realmente El Salvador, entrando a la esfera de la geopolítica, no le ha ido muy bien. Realmente, si nosotros hacemos memoria, ubiquemos la experiencia que sufrió El Salvador al entrar en el marco de la Guerra Fría. En la década de los 80, por ejemplo, el alto costo social y económico que tuvo entrar en medio de un marco de dos potencias en aquel entonces, de la Unión Soviética y de Estados Unidos, pues el costo que tuvo en términos de vidas humanas y en términos económicos, realmente todavía estamos pasando la factura. Por otra parte, este aspecto de entrar a una relación en medio de una disputa geopolítica ideologizó tremendamente a todos los dirigentes del país. Y todavía hay hijos de la Guerra Fría que tienen todavía en su mente toda esa polarización, el odio metiendo entre salvadoreños, y no nos llevó a ningún puerto. Amén de toda la fractura social que ha sufrido la sociedad salvadoreña, valga la redundancia, en términos de la masiva emigración que se generó a partir de los 80. Siempre hubo emigración, pero no en esos niveles. En ese sentido, creo que El Salvador, como antecedente en términos de meterse a la geopolítica en medio de dos gigantes, no le ha traído buenos réditos. Otro aspecto de la relación costo-beneficio es
nadie discute, como el mismo Roberto le expresaba, la importancia del mercado chino y de sus capacidades en términos comerciales. Pero la cuestión es que no solo es importante lo que tú haces, sino cómo lo haces y en el momento que lo haces. Y en ese sentido, este anuncio se da justamente en un marco en el cual la situación en el país está marcada por una polarización bastante fuerte y en un marco de un proceso electoral. Entonces, las conjeturas, y si además de eso tú lo haces de una manera opaca o inconsulta, lógicamente que las inquietudes, por ejemplo, el sector empresarial, yo estaba leyendo o escuchando al presidente de la Cámara de Comercio preocupado en términos de lo que significa el mercado, en términos del azúcar, porque hay un tratado de libre comercio con Taiwán que entiendo yo que va a durar 6 meses más, pero ese mercado representa el 20% de las exportaciones de azúcar para El Salvador. También el café es significativo y China Popular entiendo yo que no tiene no hay un tratado, digamos, y hay aranceles, mientras que en el caso de Taiwán estaban a 0%. El otro elemento que muestra esta forma es que la reacción del canciller de Taiwán hizo unas palabras sumamente fuertes. Y muy delicadas, diría yo, para colocarlas con nombre y apellido. Porque ¿no? prácticamente una de ellas fue decir, miren, estábamos considerando la inversión en el puerto de la Unión y a criterio de ellos eso es inviable. Entonces, aquí en El Salvador están manejando, digamos, todo el aspecto de la zona económica especial, donde está ubicado justamente el puerto de la Unión. Y por otra parte, el tercer elemento importante para los salvadoreños es que nosotros siempre estamos pensando que alguien de afuera nos va a resolver los problemas. Y yo creo que ahí esa es una parte bien delicada por cuanto la capacidad diplomática de El Salvador no ha sido una de las características principales para ingresar el país al terreno de la geopolítica en medio ahorita de una guerra comercial que le dominan los medios de comunicación entre China Popular y Estados Unidos. Entonces, lógicamente, porque ellos no están viendo El Salvador realmente, están viendo la región. Claro. La región es el tema. Y cuando ahí entra que tú estás con los aliados y tus aliados básicamente tienen un común denominador que son contra, digamos, una de las potencias, en el caso de una de ellas es Estados Unidos, lógicamente, y ahí tienes tú el 33% de tu población viviendo, lógicamente la expectativa de muchos salvadoreños están, miren, y como hay mucha incertidumbre y no se sabe qué beneficios o en qué condiciones están dando todas estas negociaciones o estos nuevos espacios de relaciones internacionales, lógicamente empiezan las especulaciones cuando yo termino diciendo, el tablero de los imperios o de las potencias o como se le quiera llamar, es muy diferente al tablero en el cual juega El Salvador. Okay. O sea, son dos cosas diferentes y ya las vamos a mostrar. A ver, el timing, vámonos al tiempo. A ver, el timing es Entremos importante. un poco al análisis político, porque yo sé que vamos a al ustedes análisis también les gusta mucho colorear precisamente bajo esa lógica. Veámoslo. ¿El timing era correcto? Una cosa es tomar una decisión de este calibre cuando inicia el gobierno, en 2014, o en 2009 con Mauricio Funes. Hay que recordar, porque el estudio de los antecedentes explica las cosas. En la proclamación de Mauricio Funes en 2007 en el Estadio Cuscatlán, en su discurso Mauricio Funes promete hacer relaciones diplomáticas con Cuba y con la República Popular China. Con Cuba lo hace inmediatamente, toma posesión. Con la República Popular China, hasta ahora hay que ubicar que el gobierno de El Salvador ha emprendido esta dinámica cuando está agonizando. Es decir, al gobierno de El Salvador le quedan meses
de gestión gubernamental, lo que nos lleva inmediatamente en términos de los tiempos a preguntarles a los candidatos a la presidencia de la República qué harían ellos al ganar la presidencia, si van a continuar con las relaciones diplomáticas con la República Popular China o van a volver a tomar las relaciones con Taiwán, porque quien dirige las relaciones internacionales es el presidente de la República, y así como un presidente puede romper relaciones, el otro presidente puede volver a tenerlas. ¿Pero tú crees que lleguemos a esa ambivalente actuación de un país? Es que habría que ver otra vez... un Estado serio como deberíamos de ser nosotros. Es que la política es cuestión de intereses. Porque esto no es digamos, esto no es una changoneta, ¿no? O sea, pero vamos a ver cuál es el momento cuando ya esté en funciones el nuevo gobierno. Voy a poner una como comparación. Los programas sociales de los gobiernos del FMLN han tenido su impacto. Cuando algún candidato dice que no lo va a hacer, no gana votos. Por eso hemos visto que los candidatos ahora dicen que los van a hacer y los van a profundizar. Entonces, si este gobierno logra en los meses que le queda hacer de la política que tiene con China continental una política exitosa, con proyectos de impacto de corto plazo en estos meses, pues nadie va a pensar que sea lógico que tenga sentido romper relaciones y volver con Taiwán. Es decir, depende mucho de cómo sea el desempeño del gobierno. ¿Y tú qué piensas de ese punto? A ver, dialoguemos sobre esa base. Bueno, ¿les parece? Sí. O sea, Roberto, tienes la palabra también, pero dialoguemos. Okay. ¿Tú crees que puede ser tan ambivalente una decisión de Estado serio como poder decir, bueno, hoy la hago, pero el otro gobierno en 9 meses va a tener que... Bueno, yo quisiera partir de una cuestión marcando una diferencia. China Popular sí sabe lo que quiere. El Salvador no sabe lo que quiere. O sea, el equipo y la capacidad de China Popular en términos económicos, políticos, China, si se va a caracterizar, es porque realmente planifican a largo plazo. Y el Partido Comunista tiene un control y una claridad de cuáles son sus objetivos y cuáles, en términos geopolíticos, cómo se ha venido preparando, porque esta cuestión no es reciente, o sea, toda la expansión, digamos, que ha tenido y que va creciendo a nivel latinoamericano viene ya de décadas. Arena ha cuestionado esta decisión fuertemente. Y gana también. Gana también, que estamos hablando por el otro lado. Pero en términos de, es que si nosotros no vemos el tablero, digamos, de dónde estamos ubicándonos nosotros en este momento, difícilmente vamos a entenderlo, porque cuando yo me estoy refiriendo a que China sí sabe lo que quiere y El Salvador no, es, por ejemplo, esta es una batalla de influencias, dicen algunos de los analistas a nivel internacional, y ponen de ejemplo, miren, aquí se está discutiendo de una nueva presencia de un poder imperial en la región. Sí, pero resulta que por otra parte están levantando el muro en México y están tratando a México como que fuera un rival comercial. Veamos. Entonces, lo que hay ahí, no sabe, solo lo que hay ahí es un espacio que está siendo cubierto inteligentemente por China, que tiene una lectura y una capacidad de respuesta. ¿Me quieres decir, lo resumo así, mientras Estados Unidos nos tira un muro, el otro está buscando ver cómo establece a ver, la comercio, geopolítica, ¿no? Y cómo se mueve en el tablero mundial China continental. Ya hay relaciones de más de 10 años con Costa Rica, ya hay relaciones con Panamá, ya hay relaciones en este año con República Dominicana y ahora con El Salvador. Es decir, que su política de asfixiar diplomáticamente a Taiwán va caminando en la lógica de una sola China. ¿Y tú crees que ese sea el objetivo principal? Ese es uno de los objetivos, claro que sí, estratégico de la República Popular China, claro. Sí. Es decir, reivindicar su principio histórico de una sola China. Ese es un objetivo. Y el otro, en medio de la guerra comercial que tiene con Estados Unidos, aparecer en el Golfo de Fonseca en una geopolítica que, si logra tener el puerto de la Unión, tiene control de un espacio del Golfo de Fonseca. Roberto, lo puedo pensar mejor en el caso de Panamá, es más estratégico para claro, y para ahí ellos tienen el canal. Sí, y lo tienen están metidos con ahí. Inversión China, claro, de República Popular China.
Pero aquí sería el momento, es el que estamos analizando. En este momento, la pieza que mueve la República Popular China, es decir, vamos a favorecer relaciones con el gobierno de El Salvador porque eso nos va a permitir tener presencia geopolítica en el Golfo de Fonseca. Aunque nadie quiere el Puerto de la Unión, el dragado, los ingenieros de Taiwán lo dijeron, nadie se hace cargo, y qué triste, ¿verdad? Porque es una inversión importante. A lo mejor se hacen cargo los chinos, pero más allá la presencia que pueden tener en El Salvador, Rafael, que no tenían. Pero usted hizo referencia, Ernesto, al caso de Panamá. Panamá, cuando decide ampliar el canal, hace una consulta. Y esa inversión, no me recuerdo de cuánto era, de 5.000, 10.000 millones de dólares, no me acuerdo cuánto era el monto, pero era importante. También decide ampliar el aeropuerto. Si usted se fija, el aeropuerto de Panamá creció sustancialmente. También hizo la apertura en términos financieros, toda la parte de inversión inmobiliaria. Si usted va a Panamá, se queda sorprendido de las inversiones en términos del crecimiento urbanístico de Panamá. Lo que estoy queriendo decir es que Panamá tenía mucho más claridad en términos de dónde estaba su apuesta en términos económicos y el aprovechamiento de su posición geográfica y del canal y de abrirse a toda la parte financiera, inmobiliaria y portuaria en relación del mundo. Entonces, Panamá, yo diría que sí tiene y ha tenido una mayor claridad en términos de con quién y qué estaba haciendo. En cambio, en El Salvador, nosotros, cuando escuchamos, por ejemplo, que es un aspecto económico importante y el sector económico empresarial del país dice, miren, nosotros no sabemos nada y no sabemos en qué condiciones o cuáles son las oportunidades, pareciera ser que este es un acuerdo eminentemente entre la esfera gubernamental, partidaria, política, y eso está expresándose en la opinión pública. Ahora, ahí, Rafael, y para contestarle a Ernesto, ¿por qué se subraya el interés chino de su política de una sola China? ¿Por qué hasta ahora y no antes el gobierno de El Salvador estableció relaciones con China continental cuando lo tenía en su programa desde 2007 y lo podía implementar desde 2009? Porque el mismo Pekín le había dicho que no era el momento, porque estaban en una relación con Taiwán, digamos, de tregua, de disputa diplomática. Habían llegado a un momento en el que China continental no iba a poner en discusión la posibilidad de disputarle a Taiwán territorios o países en los que tenía relaciones diplomáticas por año. Entonces, de Pekín vino el señalamiento de no es todavía el momento. Ahora será el momento cuando ya va a terminar el gobierno. Eso hay que decirlo con mucha claridad. ¿Cuál es la apuesta del gobierno de El Salvador para esas relaciones? Es decir, hay que ver el documento que determina. Primero, en términos de cooperación, todo lo que Taiwán deja de hacer de inmediato, cómo lo va, porque más allá de los becarios, por supuesto que lo de los becarios es importante. Es importante, pero hay 46 millones de dólares que se le iban a dar a los cafetaleros para la recuperación del parque cafetero. Roberto, eso, pero, sí. Okay, yo quisiera que puntualizáramos en aspectos que emergieron precisamente en este contexto. Por ejemplo, inmediatamente la embajada americana acá saltó y dijo, esto es, de alguna manera, el Estados Unidos lo está analizando, ¿no? Y podría poner en peligro hasta el dinero, dijo Marco Rubio, ¿verdad? Voy a cortar esa ayuda, voy a solicitar que corten esa ayuda. Viene la cónsul ahora y dice, Estados Unidos está acostumbrado, dice, a amenazar a aquellos países que establecen relaciones con nosotros. Ahí vamos a ver. ¿Qué dices de eso? Voy a hacer una pausa y regreso para que entremos en ese otro escenario. Y por supuesto también lo que tú decías, ¿verdad? ¿En qué consiste todo el proceso de alianza que pueda tener este acuerdo de abrir relaciones con China Popular? Vamos a la pausa. En Texaco tenemos más que combustible, tenemos Tecron, el aditivo que ayuda a mantener la limpieza al interior del motor y un mejor desempeño. Por eso tenemos para ti Texaco con Tecron, el combustible inteligente. Vámonos entonces, gracias a Texaco con Tecron, el combustible inteligente, hasta la zona de Las Delicias en Santa Tecla.
Ahí vamos desde luego subiendo la zona de Los Chorros para incorporarnos en esta, digamos, área hacia lo que sería la parte del Monseñor Romero. Ahí está el paso a desnivel y la continuidad del sector de Las Delicias. Vamos a hacer el giro pertinente gracias al Megadrone para que nos ponga en perspectiva cómo está el ingreso y la conexión entre lo que es la carretera de Los Chorros y esta zona muy importante para que los automovilistas conozcan cómo está el tráfico. A esta hora, 6:57, gracias a Texaco con Tecron, el combustible inteligente. Vamos a elevarnos, vamos a pedirnos que nos eleve y nos dé una imagen preciosa de cómo está nuestra ciudad capital. Ahí está, el imponente Boquerón. Vamos a la pausa. En Texaco tenemos más que combustible, tenemos Tecron, el aditivo que ayuda al motor a tener su mejor desempeño. Por eso tenemos para ti Texaco con Tecron, el combustible inteligente. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Agradecemos de ustedes esa fiel sintonía a nuestro programa. Están con nosotros en el estudio 3 economistas. Alfonso Goita, a quien le quiero dar la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos. Gracias, también Roberto Cañas y por supuesto Rafael también está acá con nosotros, Rafael Goches, para hacer un análisis de, digamos, bajo esa mirada, bajo aquellos aspectos elementales de un acuerdo diplomático y el beneficio en materia económica. Después de hacer un repaso general sobre la forma y la circunstancia en la que aparece este acuerdo, Alfonso, solo para ponernos un poco a tono, ahora es importante medir los alcances que puede tener este acuerdo. Por ejemplo, bajo qué lógica y las reacciones que se han tenido son congruentes para decir que estas han sido las más certeras. Estados Unidos, por un lado, sostiene de que fue el primero, la embajadora de los Estados Unidos en el país, de decir que esto de alguna manera pues inquieta y vamos a examinar cuál es realmente ese fue el primer tuit que envió. Después dijo que lo que tenía que hacerse en este país es pedir mayor explicación para saber bajo qué mecanismo de transparencia se había hecho. Eso fue el segundo. Pero allá en Estados Unidos inmediatamente Marco Rubio, uno de los congresistas senadores de la Florida, de mucha influencia, dijo, pues bueno, voy a pedirle a Trump que les cortemos la ayuda, ¿no? Viene China ahora a través de su cónsul de Bolivia, que está en el país, y dice, ellos están acostumbrados a amenazar a todo aquel país que establece relaciones con China. Así están las cosas, como para decirle, ajá, ¿cuál es el problema? Vamos a ver. A ver, mire, yo creo que la decisión tomada por el gobierno salvadoreño es una decisión, creo que se esperaba desde hace muchos años, ¿ya? O sea, considero que se ha tardado mucho, digamos, en este sentido, para establecer esta relación diplomática y económica, comercial y de inversiones con China, ¿ya? De hecho, China es un país, es la segunda economía del mundo, ¿ya? Aunque ya en el marco del análisis de paridad de ingresos, ya es la primera economía del mundo. China es el país que más exporta a nivel mundial, o sea, tiene una dinámica comercial fuertísima y tiene condiciones obviamente de crecimiento. Ha sido el país que ha crecido en las últimas décadas a tasas superiores al 10%, y obviamente es un mercado gigantesco. Estamos hablando de más de 1.300 millones de chinos ahí. O sea, hay toda una condición de ese tipo. Yo creo que los norteamericanos no deberían preocuparse tanto, porque ellos tienen relaciones con China desde hace 40 años. Ellos tienen empresas importantes metidas en China que exportan a nuestros países, o a Europa, o Asia, etc. O sea, hay un criterio un poco raro. O sea, ellos sí pueden invertir, ellos sí pueden colocarse en ese mercado, ellos pueden establecer una relación. Bueno, me está enviando don Hugo Barrera una información, no sé qué tan cierta. El primer inversionista en China popular es Taiwán.
Exacto. Y después es Estados Unidos, el segundo mayor inversionista. Exactamente. En China popular. Exactamente. Taiwán tiene empresas gigantescas ahí. Las HP, que son las computadoras estas que nosotros utilizamos aquí, son producidas en China continental bajo empresas taiwanesas. O sea, estamos hablando de una lógica comercial, de inversiones que trasciende el ámbito de estas decisiones diplomáticas. En ese sentido... ¿Qué me quieres decir? ¿La reacción es normal o es un poco improcedente? Improcedente, totalmente improcedente. ¿Sí? ¿Tú crees lo mismo, Roberto, es improcedente? Pero es que el tema que media esto es la política doméstica de Estados Unidos y el interés de Trump por llevar esto a algún logro o beneficio para él. Vamos a ver, yo puedo evaluar escenarios. ¿Qué tal si de aquí a la elección de febrero del año próximo es exitosísima la relación con China continental, se producen proyectos de impacto, todo va muy bien? Sin duda, en términos políticos, el partido de gobierno no pierde votos. Pero ¿qué tal si de aquí a febrero del año próximo hay una decisión de suspender el Fomilenio o suspender el programa de alianza? ¿Crees que llegue hasta ese nivel? No, estamos haciendo teoría de los escenarios, es pura política ficción y ver qué pasaría. Si se da eso, que es lo que están pidiendo estos congresistas de derecha de Miami, entonces pierde la elección el FMLN. O sea, todavía no hay una reacción definitiva de la administración norteamericana. ¿Qué piensas? Es un buen elemento que tú introduces. A ver, dialoguemos los tres en esa... Porque Panamá no pasó nada, Costa Rica no pasó nada, República Dominicana no pasó nada en términos de participación de Estados Unidos en relación a la ruptura con Taiwán. Mira, yo creo que la preocupación de la embajadora no es seria, pues, o sea, de hecho, El Salvador no quiere invadir Estados Unidos. O sea, estaríamos como con la película esa de la guerra de la pulga. Bueno, yo creo que hay que entender y respetar, por ejemplo, es que nosotros estamos queriendo hacer la lectura de Estados Unidos desde El Salvador, y eso no se puede. O sea, Estados Unidos tiene su tablero. Nosotros somos los que no lo estamos entendiendo. Cuando, por ejemplo, la señora embajadora pone la luz amarilla acá alrededor de la temática de China en la región, lo curioso es que empieza a desencadenarse seguidamente una serie de noticias hasta llegar a esta. Por una parte se hace la pregunta, ¿qué capacidad tiene realmente el gobierno de hacer las cosas y que nadie se dé cuenta? ¿O qué incapacidad tiene la oposición para no percatarse de que semejante decisión estaba por realizarse y lo sorprende a todos? Cualquiera de las dos situaciones realmente lo que está demostrando es que El Salvador no tiene un proyecto de país, en el sentido de que no es una decisión que es respaldada por toda la sociedad, y vemos las expresiones de los diferentes sectores. Entonces, lógicamente, las relaciones que nosotros podemos tener, si nosotros mismos no sabemos lo que queremos, no esperemos que otros nos van a venir a dar orientación. Por eso es que yo inicié el planteamiento de que China Popular sí sabe lo que quiere, pero entonces, y El Salvador no sabe lo que quiere. ¿Tú crees que Estados Unidos, Rafael, tú crees que Estados Unidos tiene razón de alzar la voz? No, yo lo que estoy diciendo es que, por ejemplo, si uno lee lo que el senador Rubio está pensando desde Estados Unidos y para interés de Estados Unidos, no para El Salvador. Entonces nosotros, ¿qué dijo Rubio? Dijo, bueno, si el gobierno apoya a Nicaragua, apoya a Cuba, apoya a Venezuela, o sea, a todos los que están en contra de Estados Unidos, y ahora El Salvador viene y se suscribe con China, esa es la posición de él. Yo no estoy diciendo si está bien o está mal, yo lo que estoy diciendo es que esa posición representa intereses de Estados Unidos. Claro, la discusión es qué peso real tiene en la decisión de la política internacional de la administración, pues. Que 1, 2, 3 congresistas digan eso no quiere decir que definitivamente esa va a ser la posición. Entonces, lo que hay que plantearse aquí es, ¿el gobierno de El Salvador sí tenía visión de hacer relaciones con China continental? Sí, desde la proclamación de 2007
de Mauricio Funes en el Estadio Cuscatlán. En 2009 no lo pudo implementar, no se pudo implementar en 2014 ni en todos estos 4 años, porque, insisto, había una tregua de relación en la que China continental no le iba a disputar los territorios que había, digamos, con la política de la chequera que tenía Taiwán a esas relaciones diplomáticas. Hoy se da, el problema es que se da en un periodo muy tardío para este gobierno. O sea, con un timing medio complicado pero electoralmente hablando. Digamos, el punto es que las decisiones de Estados Unidos las va a tomar en función de su conveniencia, no en función del Salvador. Entonces, ellos no van a tomar una decisión seguramente como las nuestras. O sea, tienen los equipos suficientes en términos de técnicos profesionales especializados en la temática y van a tomar la decisión que a ellos mejor les convenga. Nosotros, si tomamos una mal decisión o en el mal momento, vamos a sufrir los costos de la decisión que tomó El Salvador. Yo sencillamente lo que estoy diciendo es que asumamos la responsabilidad que como país tenemos en este tipo de decisiones y no le estemos atribuyendo a otros las decisiones, ni estemos pensando que otros nos van a resolver los problemas a nosotros. Sí, mira, yo creo que esta decisión ha estado siendo pensada y analizada desde hace tiempo. O sea, nuevamente, los chinos tienen una estrategia desde hace años. Desde finales de los años 70, ellos abrieron toda su perspectiva de entrar en el mercado mundial. En los últimos años establecieron la estrategia de la franja y la ruta de la seda, que es una estrategia china, eso lo saben los norteamericanos. Claro. Una estrategia que tiene que ver con abrir comercio e inversiones y financiamiento en Europa, en los países asiáticos, en América Latina, en África. O sea, la estrategia no es nueva. Entonces, el hecho de que China piense ahora que en El Salvador se puede encontrar una buena posibilidad para colocar empresas y desde aquí producir y enviarlo al mercado norteamericano, obviamente eso les preocupa a los norteamericanos, porque obviamente reducen costo y pueden ser mucho más competitivos que los productos norteamericanos. Pero hay una cosa de coyuntura, porque las cosas se dan en el momento. Hay momentos en que puede ser muy correcta la cuestión, pero no hay posibilidades de hacerlo. Entonces, por supuesto que el gobierno de El Salvador tenía en su plan hacer relaciones con la República Popular China, pero el mismo Pekín le decía que no. Hoy lo hace y la pregunta es, ¿en qué medida este gobierno que está terminando va a propiciar una exitosa relación con la República Popular China que le posibilite decir sí valió la pena? Porque la pregunta es, ¿evaluó correctamente el gobierno de El Salvador el costo-beneficio, los riesgos y las consecuencias de haber tomado esta medida en este momento? Se supone que los estrategas del gobierno lo evaluaron. ¿Pero en qué sentido, Roberto? Sí. ¿En qué sentido, Roberto? ¿Electoralmente? ¿Políticamente? Primero en que los proyectos que tenía de cooperación ¿con Estados Unidos? Taiwán con El Salvador. O sea, que los proyectos que tenía Taiwán con El Salvador se los iba a reponer en la misma cuantía o más la República Popular China. Entonces, tendría que haberse asegurado eso. Por lo menos como mínimo. Eso debe estar en el tablero de ellos. O sea, si ellos no están negociaron claros. eso, entonces ¿de qué estamos hablando? De hecho, pero más que eso, es decir, eso es lo menos que se esperaría de negociadores salvadoreños en Pekín para llegar a romper relaciones, porque si no logran que estos 46 millones que le había ofrecido Taiwán a los cafetaleros. ¿Quién es el equipo negociador? Porque, digamos, cuando hablan de equipo negociador, yo les garantizo que el equipo negociador de Estados Unidos o de China son, como que diciendo, el Real Madrid y el Barça, ¿va? Y nosotros, ¿cuál es el equipo? Pues si yo no lo conozco, o sea, no sé si Alfonso tiene la oportunidad de conocerlo, pero yo no conozco cuáles son los especialistas, qué es lo que hicieron, o sea, ¿de qué estamos hablando? La bola, no, pero balón, obviamente, Alfonso, lo menos que lo que dice Roberto, o sea, obviamente tienen que haber sopesado. Hay garantías. O sea, se ha garantizado los también beneficios de romper con Taiwán. O sea, de hecho, no hay duda que Taiwán cooperó, apoyó muchas cosas en El Salvador, hasta apoyó al Partido Arena con esa cuestión.
O sea, bueno, estuvo acostumbrado a comprar voluntades, exactamente. ¿no? Entonces, bueno. Y derechos de reconocimiento. Pero sí, aquí tenía como programas y nación proyectos soberana. importantes en agricultura, en pesca y otras No cosas. se puede subestimar, no se Entonces, puede subestimar. Era importante, pero yo creo que han debido sopesar el gobierno la posibilidad de que la China popular le va a dar, obviamente, eso y más. ¿Qué pudo haber pasado cuando China entra a Panamá, que estratégicamente, geopolíticamente, militarmente hablando, para los Estados Unidos sí era una cosa bastante delicada, y no pasó nada? Pues sí, Panamá es un gran centro comercial y financiero. O sea, que los chinos se asienten ahí no es ningún problema. Por eso que las preocupaciones del gobierno norteamericano, de estos congresistas o la embajadora, son absurdos, realmente no es adecuado. Sí, pero una cosa es Panamá y otra cosa es el momento, en medio de una guerra comercial de Estados Unidos con la República Popular China. La República Popular China dice, voy a mover este alfil y me voy a meter... ver, pero esos son los mercados, Roberto. No, pero sí son los mercados. Sí, pero es la geopolítica también. Ahora, me voy a meter al traspatio tradicional. A mí me llama más la atención, no sé si tú lo planteaste o fue Rafael. El problema es que Estados Unidos, mientras levanta un muro también para Latinoamérica, para México, para Panamá, y te está quitando el TPS, un presidente, con todo el respeto del señor Trump, que tiene una adversión contra los latinos y particularmente centroamericanos. Sí, no, hay una visión geopolítica, una preocupación geopolítica. Me decía el día de ayer en el análisis político de radio, uno de ellos decía, pues esta es la respuesta de cómo también Estados Unidos está tratando a Centroamérica. No lo sé. Sí, Entonces tú ves, son palabras. A ver, ¿no? Rafa. ¿Qué piensan? Dale, Rafa. Bueno, yo creo que, veamos, ¿cuál es el proyecto de país que tiene El Salvador? No lo sabemos. Estamos ahorita a 6 meses de las elecciones. Entonces, si a esta, ¿qué está jugando El Salvador? El Salvador, yo no estoy hablando del gobierno, del sector, El Salvador como país. ¿Cuál es la claridad? Porque para mí esa es la gran diferencia, ustedes que están hablando de Panamá. Panamá tiene bastante claro cuáles eran sus apuestas y dónde estaban sus inversiones, cuál es la actitud del sector privado, etcétera. Eso eran unas condiciones, y hizo, como les repito, hasta la consulta cuando deciden ampliar el canal de Panamá. Pero nosotros aquí, ¿qué consulta hemos hecho alrededor de qué? Si tenemos la zona de economía especial, ahí está en discusión. Hay incógnitas sobre eso y por la manera que se ha venido realizando son las reacciones. Yo no creo que sea en ningún momento absurda las reacciones que están teniendo o la señora embajadora, sencillamente están expresándose qué es como país, ¿verdad?, como Estados Unidos y la relación que tiene El Salvador, cuál es su posición. En ese sentido es, si tú como país no estás manejando una relación adecuadamente con tu principal socio estratégico y donde hay 3 millones, o sea, 33% de tu población en ese país, realmente si tú consideras que esa posición es absurda, yo creo que tú como país no estás bien, porque ¿qué es lo que vas a tener? Lo que vas a tener es una alta preocupación de esos 3 millones que están ahí, de las familias que están aquí, y vas a generar especulaciones en un momento electoral. Entonces, ¿cuál es la relación costo-beneficio de tu comportamiento en estos momentos? Por eso es que yo digo que si El Salvador no diseñás política exterior como gobierno y decís, nuestro socio económico principal es Estados Unidos. Correcto. El lugar donde hay mayor cantidad de salvadoreños es Estados Unidos. Entonces, no hay vuelta de hoja, no es cuestión de que me gusta o no me gusta. La relación en política exterior privilegiada es Estados Unidos, porque los intereses de El Salvador están muy marcados ahí. Una tradición de relaciones con Taiwán de ¿cuántos años? De más de 80 años. Pero alguien me decía que averiguara bien ese dato, aquí me lo estaba poniendo. Sí, son como 86 años, pero no, en política... Bueno, pero China Popular tiene 62. ¿De qué? Del 49. Ajá. Sí, porque antes de la instauración de la República Popular China habían relaciones. Pero volvamos al diseño... Son 85 años de relaciones de El Salvador con Taiwán. Pero volvamos al diseño de política exterior, de país. Ajá.
privilegiamos política exterior con Estados Unidos, pero hay un enunciado general. Hay que tener relaciones con todos los países del mundo. Todo eso nadie lo niega, yo quiero a mi mamá. Después, economía segunda del mundo. La economía segunda del mundo es China continental. Hay que tener relaciones con China continental y con la India y con Brasil, mejorarlas, etcétera. Eso nadie lo puede discutir, es correcto. Claro. Ahora, el tema es cuándo lo haces Estados Unidos y en qué contexto. A ver, Roberto, mira, tengo la impresión, y recogiendo los insumos de ustedes a lo largo de esta semana que hemos tenido esta noticia, es que Estados Unidos le preocupan dos aspectos. Uno es el tema político electoral, quién gana en febrero. Y segundo, el problema de que China, su interés por el puerto de la Unión no sea solo por la parte comercial, sino para penetrar militarmente en Centroamérica y el Caribe. Claro. Si no lo ha hecho, y si no lo ha hecho en el caso de los otros países, Costa Rica, en el caso de Panamá, ¿qué se puede esperar? Voy a hacer una pausa y regresamos con este análisis. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Bueno, ya hablamos de lo que verdaderamente representa para dos grandes imperios esta decisión. China es un imperio, Estados Unidos es un imperio y ahora pues ahí tenemos la discusión. Pero detrás de todo esto también hay otro elemento importante que tiene que ver con el tema de transparencia. Y decía, y me parece que tiene lógica, por lo repentina que fue la decisión, tú lo planteabas, esperábamos una cadena nacional donde seguramente se tratara el tema de la unión aduanera u otros temas que están ahí pues en desarrollo. Pero de repente aparece esta decisión. Creo, y sin temor a equivocarme, que el derecho de la duda le asiste a cualquiera. ¿Por qué razón y por qué de tal manera que esto se hizo así? La embajadora Jean May decía, pues yo creo que ustedes los salvadoreños deberían de pedir mayor explicación, mayor información, porque lo que se puede apreciar es poca transparencia en cuanto a esta decisión. El canciller chino, Taiwán, sostiene de que hubo una solicitud de dinero para financiar la campaña, ¿verdad? El proceso electoral. Eso es una cosa muy delicada, ¿no? Sí, en términos diplomáticos muy poco visto que un canciller se permita hacer ese tipo de juicios. Aunque no es el primer país que lo hace, cuando en Dominicana también se dio, era casi calcado lo que estamos viendo ahora de lo que sucedió en Dominicana. La reacción del gobierno dominicano fue, hemos hecho cálculos y hemos consultado, y la relación de la Cancillería en Taipei fue, estos están buscando beneficios con China continental. Ahora, que la transparencia es importante, eso no tiene ninguna discusión, es decir, nos estábamos jugando, uno, la cooperación, por un lado, que es no retornable, pues, y también el Tratado de Libre Comercio, estaba mucho en juego de lo que Taipei o Taiwán estaba haciendo aquí, eso no lo estábamos jugando. Si no lo podíamos homologar con la relación con la República Popular China, estaba mal la negociación, pero además nos estábamos jugando la relación con Estados Unidos porque este tipo de decisión, aunque es soberana, no le iba a caer como muy bien, no le iba a sentar bien a la administración norteamericana. Entiendo, uno puede suponer que los que toman decisión de política pública en el gobierno evaluaron eso y dijeron, de todas maneras ganamos más en la relación costo-beneficio, rompiendo relaciones, y hay que hacerlo ahora. Ellos sopesaron los riesgos y las consecuencias de eso, si no, creo yo que estaríamos a saber en qué luna. Yo creo que precisamente, yo comparto eso, o sea, de hecho había un análisis de eso. Ahora, el criterio de transparencia, para los norteamericanos, los norteamericanos saben qué gobierno es este. Es un gobierno de izquierda, es el gobierno del FMLN, es un gobierno que tiene relaciones con países del mismo signo. Entonces, ¿qué es lo nuevo en eso? O sea, ellos saben que en algún momento esta relación se iba a establecer, ¿ya? Pero pensaron que el gobierno norteamericano, así como en Panamá, como en Costa Rica, en Dominicana, no iba a decir nada. Ese fue el cálculo. Claro. Entonces,
aquí el criterio de transparencia estaba muy evidente, o sea, no hay más. Es más, hace unos meses fue presentada en la Asamblea Legislativa la propuesta de la zona económica especial. Una zona económica especial que tenía que ver con el desarrollo de una zona, de la zona oriental, del suroriente, que es una zona empobrecida y que obviamente nadie le apueste. Ni el gobierno norteamericano, ni los europeos están apostando ahí. Y si los chinos quieren apostarle, pues muy bien. Ni a un puerto de la Unión, que hay que decirlo con toda claridad. Eso no tiene, por el dragado que hay que hacer, no, tiene muchas dificultades. Es un costo. Si la cuestión es que, como Roberto expresaba, es que el tiempo, o sea, aquí se está en el último año del gobierno, entonces, y en un año electoral. Entonces, lo que está generando esta forma de tomar la decisión es una especulación tremenda. Nosotros hablemos o usted, Ernesto, digamos, a través de sus medios, toda la población, cuando no hay información, y son 5.000 millones de dólares los que vienen anualmente en concepto de remesa, y están las posiciones y la discusión del TPS, que ya lo cancelaron y que en septiembre de 2019 se termina ese permiso para allá. La especulación, la información mal manejada, que no se sabe qué es lo que se negoció, que no se saben las oportunidades, que no se saben los tiempos, esa zona especial no se va a mover de aquí a un año. Entonces, ¿qué es lo que le estamos diciendo a la población? Le estamos vendiendo espejitos, le estamos haciendo promesas en términos de cara a las elecciones. Entonces yo creo que también la ciudadanía se inquieta porque El Salvador tiene suficientes problemas como para ahora venirse a meter en medio de una discusión geopolítica. Si China en la región tiene inversiones estratégicas, como decía Alfonso, eso no es nuevo, ya se sabe, son cerca de 2.000 millones de dólares los que están ahorita en inversión solamente en Centroamérica, en términos de, bueno, hasta creo que se inauguró Pekín-Panamá, vuelo directo, por ejemplo. Acaba de haber un vuelo directo desde está en Panamá. República Dominicana, en Honduras, en Costa Rica, inversiones en ferrocarriles, en transporte, en infraestructura, en minería, en fin, petróleo. Eso no extraña. Si la discusión es que aquí nosotros no sabemos para dónde vamos. Pero hay Ese es el problema del país. Rafael, si tomaron la decisión de romper relaciones con Taiwán, habían hecho el cálculo de que no iba a pasar nada de parte de la administración norteamericana y que esto iba a pasar sin problemas. Sí, me imagino que es el gobierno. Yo estoy hablando del Salvador. O sea, yo estoy hablando del país. El país no sabe hacia dónde va. Entonces, porque yo no sé hacia dónde va el país. Mucho menos un periodo, hay que preguntarle a los candidatos cuál es la visión de país. Si tú no sabes a dónde vas, cuál es la que estás negociando, qué es lo que está sacando de esto. Esas son las inquietudes que se tienen. Correcto. Sí, puede ser que no. Mira, yo comprendo esa preocupación alrededor de cuál es la visión de país, qué es lo que queremos hacer. El problema es que aquí se ha transitado a lo largo de los últimos 10 años en una visión de país, de cómo fortalecer el tejido productivo de pequeños empresarios, medianos empresarios, y se ha apostado ahí. Se ha apostado a una estrategia de desarrollo del área social fuerte. O sea, ese es el tipo de país que se ha querido construir. Pero es una economía altamente... es una economía altamente débil o debilitada precisamente en su crecimiento, producto de las políticas que se implementaron en los periodos anteriores, que te limitaron grandemente. Pero entonces, Alfonso, ¿qué es lo que necesitas? Lo que necesitas son grandes inversiones para transformar el país. Y esas grandes inversiones tienen que provenir del exterior, porque no tenemos moneda nacional. Y ese quizá fue el cálculo. Y entonces el gobierno de El Salvador dijo, quien nos va a resolver el problema del puerto de la Unión, quien nos va a invertir en las zonas económicas especiales, quien además nos puede dar, como lo hizo Taiwán, en la política de chequera,
alguna plata para financiar la campaña, es la República Popular China. Entonces no favorece, ese es el cálculo. Y además, si el gobierno de Estados Unidos no va a decir nada, es paquete completo, a lo mejor no perdemos votos en la elección de... Pero yo creo que el salvadoreño bueno, ha ya madurado. estaba el señor Medardo González. Muchos se preguntan qué andaba haciendo el secretario general del partido allá. No, es que el primer designado de la República. Sí, el primer designado de la presidencia. Podía estar en un acto de protocolo. Sí, entonces, claro. Digo, preguntaba a alguien, ¿no? Y decía, ¿qué anda haciendo allá? En ausencia del presidente, él puede ir. Yo creo que el salvadoreño, la ciudadanía ha madurado mucho en El Salvador. Yo creo que no se le puede estar tratando como un niño de kinder. O sea, no le pueden estar diciendo, no, miren, ahora sí van a venir las inversiones y aquí vamos a crecer como nunca. Cuando realmente en 10 años, ¿verdad?, no se han tenido los resultados. Yo creo que eso es lo que la población reacciona, o sea, en términos de que la falta de credibilidad de los funcionarios y los dirigentes políticos es altísima. Entonces, plata para la campaña. ¿Qué piensan ustedes? Vamos a la pausa y regresamos hablando de ella. Ahora, los antecedentes que hay en Guatemala, en Costa Rica. Nos vamos a la pausa, son las 7:34 minutos. Gracias por estar enviándonos sus comentarios, @diálogo21, @Neto López Radio. Participe enviándonos de esa manera sus observaciones y con calidad de preguntas para tomarlas en consideración. Vamos a la pausa. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. A ver, dinero de por medio para financiar la campaña, ¿es esto solamente una especie de, digamos, de rumor consecuente con lo que dijo el canciller Robert? No, eso hay antecedentes en El Salvador, en Guatemala, en Costa Rica. De estar acostumbrados a pedir dinero para financiar que se han proyectos financiado, electorales. el caso de los 10 millones de Taiwán, Francisco Flores, el caso en Guatemala, 3 presidentes al mismo tiempo y uno de Taiwán estuvieron presos por eso. O sea, 4, no, Mireya Moscoso también. no Mireya es Moscoso. una cosa que pudo haber sido y no fue. Ahí están las fotos, pueden verla en pantalla, de todos esos que están ahí, todos estuvieron presos. Todos estuvieron presos. ¿verdad? Porque está acostumbrado Taiwán a usar la chequera. Estaba, porque entiendo que cambió ese su método. Sí. A partir digamos, de haber metido preso al presidente, yo creo que era Lee Teng-hui, creo, ¿no? Sí. Sí. O sea, eso ya es, no Pero podría mire, yo asegurar creo yo, que pero el hecho de que Taiwán lo ha venido haciendo durante el pasado es una práctica que no cabe lugar a dudas, pues. Pero mira, yo creo que ahorita hablar de eso, con el caso de China continental, es absurdo. O sea, yo creo que no es real. Ese es el juego de la derecha, es decir, desprestigiar una acción importante en el marco de la relación económica internacional o diplomática para tratar de mostrar que ha sido una decisión inadecuada. Lo que pasa es que a la derecha le ha generado una gran crisis. Nunca se imaginaron llegar a este punto, ¿ya? Porque supone, obviamente, algo que era importante para empresarios. Hay empresarios importantes que tienen comercio con China de este país, de El Salvador. Exportan, mira cuánto exportan. Exportan ya 81 millones de dólares, de 3 millones que tenían en el 2009. O sea, hay una gran cantidad de exportables. Importaciones. Antes hay importaciones hasta por 1.400, en el año pasado, 1.400 millones de dólares. O sea, ¿quién importa? Pues, empresarios salvadoreños. O sea que hay una relación comercial fuerte. Esto abre un espacio importante en ese sentido, para continuar en ese proceso. Los chinos tienen inversiones en América Latina y el Caribe gigantescos. Mira, el dato, por ejemplo, más de 200.000 millones de dólares de comercio se desarrollan en América Latina y el Caribe. Más de 100.000 millones en
en el tema de inversiones y más de 140.000 millones en financiamiento. Todo eso está hablando muy bien. de millones que ni datos siquiera están bien. los bancos internacionales. A ver, pero ¿cuál es el cálculo político inmediato del gobierno? Sí, como resultado de romper relaciones con Taiwán y abrirlas con la República Popular China, resuelven el problema del puerto de la Unión, del puerto de Cutuco, y además hay dinero para invertir en las zonas económicas especiales, y Estados Unidos no dice nada, entonces es paquete servido completo para el gobierno, logran tres cosas. Nadie quiere el puerto de la Unión, no hay inversionistas para las llamadas zonas económicas especiales, aunque todos sabemos que ni el puerto de la Unión ni las zonas económicas especiales se levantan en meses. Pero a lo mejor anunciar de que sí, China continental se va a hacer cargo del puerto de la Unión y China continental va a invertir una cantidad de millones de dólares para hacer las zonas económicas especiales al estilo chino y Estados Unidos no dijo nada, pues entonces se podrán sentir como satisfechos de que la iniciativa que tomaron este lunes fue buena. Bueno, yo creo que todos esos números son a nivel fuera del Salvador, porque en El Salvador no se está traduciendo esas inversiones. Bueno, ¿cuántos proyectos en el marco de la ley de socio público-privados están moviendo actualmente? ¿Cuántos millones? Esa es la pregunta. Yo no tengo ese dato, pero sí lo que tengo conocimiento es que no se logran concretar esas inversiones. Y aprobaron la ley de asocio público-privado y no logran activar. Entonces, yo creo que nosotros no podemos seguir responsabilizando a terceros o a otras partes de nuestras fallas, de nuestra incapacidad para responderle a la población. Yo creo que ese es el punto central en este marco electoral. O sea, dejemos de estar siendo demagogos y estar vendiéndole espejitos a la población. La población quiere cuestiones concretas, respuestas a sus necesidades específicas. En ese sentido, yo creo de que la población va a valorar y está considerando las reacciones, por ejemplo, del gobierno de Estados Unidos preliminares, inquietan, porque en términos de cooperación son significativas, en términos de las remesas son significativas, en una economía dolarizada. Ojo, que no se ha hablado de eso. Estamos en una economía dolarizada. Y entonces nuestra vulnerabilidad en términos económicos es grande y en términos sociales también. Entonces, convenzan entonces a la población de que esta decisión es oportuna, es positiva, hay inversiones. Y de lo contrario, la población realmente no va a confiar en lo que se le están planteando. Pero además, Rafael, ¿sí? Si de ribete le dicen, miren, Estados Unidos no va a decir nada, o sea, esto no va a afectar a los salvadoreños que viven allá, la política del TPS pues va a seguir como de costumbre, no hay que preocuparse. La gran interrogante es finalmente, porque todavía no hay un punto final, cuál va a ser la posición de la administración norteamericana en relación a la ruptura de relaciones con Taiwán. Oficialmente no hay. Mira, no hay. Si uno lo ve en términos de un planteamiento, haciendo un esfuerzo, hacer una lectura desde Estados Unidos lo que desea es que los salvadoreños empiecen a resolver sus problemas aquí en el país y que la población no tenga como opción de vida emigrar hacia Estados Unidos. Ese es el punto central en términos de abrir las oportunidades. En ese sentido, la cooperación o el esfuerzo de Estados Unidos hacia el país es lógico y consistente. Entonces tampoco ellos tienen la capacidad y la lectura, porque no va a ser un boomerang. Entonces ven más allá de la calentura electoral que los salvadoreños pudieran estar teniendo. Entonces, yo creo que el gran problema de El Salvador, y yo insisto, es que esto es una decisión del gobierno, no es un proyecto de país. Y esa es la gran diferencia. Y por eso es las reacciones de los diferentes sectores, porque no se sienten identificados. Fueron manejados con tal hermetismo, ¿verdad?, que todos están sorprendidos, hasta la misma oposición. O sea, lo hicieron tan bien secretamente, ¿verdad?, que a todos sorprendieron. ¿Verdad? Y eso realmente en los momentos que vive el país, y bueno, acaban de firmar cuando el señor Andión
salió del país porque no había tal agenda de país. Y hace un mes, creo yo, salieron todos los secretarios firmando con Naciones Unidas de anfitrión que iban a elaborar un proyecto de país. Esa es foto, pero en fin. Pero la población, ¿qué les va a creer a ellos? Entonces, lo que se está produciendo es profundizando o extendiendo esa brecha entre gobernantes y gobernados. O sea, lo que están viendo el ciudadano se siente como que, bueno, aquí estoy fuera yo de la jugada, estos están tomando decisiones y todo, y yo no sé qué pasa. Pero sí, te vamos a resolver los problemas, es el mensaje. Entonces, realmente para mí es inconsistente, incoherente, si no se comunica y no se hace un esfuerzo de país de clarificar esta situación frente a dos potencias mundiales que tienen claramente qué quieren, y el tablero de ellos nosotros no lo alcanzamos a leer. ¿Qué ganamos? ¿Qué gana el salvadoreño promedio con esto? ¿Serán y bastarán estos 6 meses electoralmente hablando para poder ver realmente que ha sido una decisión acertada? Creo que vamos a irnos cerrando sobre esa base del planteamiento que hemos hecho o que queda ahí en la mesa. Vamos a la pausa. No cambia. Diálogo con Ernesto López. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy, estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. ¿Qué gana el salvadoreño promedio? ¿Qué gana el país con esta decisión de haber roto relaciones con Taiwán, que se tenían a lo largo de estos tantos años y que ahora pues se establecen con China popular? ¿Bastarán 7, 8, 9 meses? ¿Serán suficientes para ver esas inversiones y que esto se traduzca electoralmente en algo positivo? ¿Cuál es la reflexión de ustedes? Mira, yo creo que en lo inmediato puede haber algunas inversiones concretas que tengan algún impacto, pero el proyecto es más de largo plazo. Hay que pensar en una visión de mediano y largo plazo, ¿ya? Y yo creo que el cálculo que puede estar detrás es que los chinos pudieran entrar con mayores inversiones en el país, apoyar proyectos mucho más grandes, de tal manera que puedan activar esta economía. Acuérdate que esta economía, como lo decía Rafael, es un problema de dolarización. O sea, nosotros no podemos prestarnos nosotros para desarrollar proyectos grandes que tengan impacto, porque no tenemos política monetaria. Pero por eso mismo debemos generar las condiciones para la inversión extranjera. Y eso los empresarios lo saben. La otra vez yo estaba reunido con un empresario y me dice, sí, el proyecto más importante que ustedes han hecho, dice, o que el gobierno ha hecho, es esto de las zonas económicas especiales. Eso va a generar un crecimiento mayor de la economía del país. Muy bien, entonces ellos apuestan a eso. O sea, ellos están de acuerdo con eso. Pero el tema es el problema ya es político, o sea, los políticos no quieren eso. No, el tema es que hay un problema más político que todo. El tema es que hay un telón de fondo electoral y las elecciones se ganan con votos. Y el timing es de aquí al 3 de febrero. Tiene que ver algo. Si de aquí al 3 de febrero la gente no nota, no puede ver algo tangible, el ciudadano común, su intención de voto no va a ser a favor del gobierno porque no logró ver pues cuál es el beneficio que dio, y es que es muy difícil en un periodo tan corto ver ese beneficio. Pero si el cálculo fue ese, entonces es la discusión. Muy difícil que proyectos puedan enraizarse en periodos tan cortos. Yo realmente me cuesta entender la lógica. Sí, la lógica, porque, bueno, ¿cuáles son los proyectos de inversión que están hablando? Yo no conozco esa cartera de proyectos. ¿Zonas económicas? No, pero los proyectos. No, obviamente en este momento no lo hay. Bueno, entonces si no lo hay, ¿verdad? Y han pasado 10 años, ¿verdad? Y no los hay, y se tiene, por ejemplo, Fomilenio, la Alianza para la Prosperidad, la socio público-privado, y esos son mecanismos e instrumentos. ¿Por qué estamos diciéndole que van a venir otras inversiones si no somos capaces de aprovechar estas oportunidades y dar respuesta a muchas de las necesidades que tiene la población? O sea, insisto,
le estamos vendiendo a la población promesas que van a, espérense, ya van a venir, cuando lo que tenemos en la mesa no somos capaces de aprovecharlo y resolverlo para el bienestar del mismo país. Entonces, no se entiende. ¿Cómo le vas a plantear esto a, digamos, al gobierno de Estados Unidos a través de su cartera de proyectos importantes que tiene, que ya está en marcha? Aprovechémosla. Es que yo allí realmente no hay consistencia en términos de que estamos viendo que van a venir otros cuando no somos capaces de aprovechar lo que ya tenemos concreto, porque esos ya son proyectos y convenios de cooperación ya suscritos. Entonces, aprovechemos, porque eso no estemos esperando que van a venir, ya en el próximo año, ya están aquí en el país. Y si no somos capaces de aprovechar eso, ¿cómo podemos estar hablando de lo que no existe? Yo realmente me cuesta entender esa lógica. Realmente yo por eso creo que no se vale seguir con la demagogia en términos de estar jugando con las necesidades de la población. Y la población afortunadamente está despertando. No, pero yo te comprendo eso, que hay proyectos concretos que se están desarrollando con el apoyo de la cooperación norteamericana, de la cooperación europea y de otros países. O sea, todo eso tiene que ser aprovechado. Ahora, si el gobierno no lo hace bien y no aprovecha eso, es otro problema. Pero en este caso, eso ya es, como tú decías, existente. Entonces, obviamente tú tienes que seguir proyectando. Claro. O sea, cualquier gobierno tiene que pensar en una proyección a futuro. Aunque tenga meses de... Exacto, aunque esté a meses de que vienen las elecciones. Claro, entonces, tiene que proyectar y considera que esta puede ser una proyección. Todo el tema del puerto de la Unión, las zonas económicas especiales o lo que sea, es su proyección o la proyección de país, ¿ya? Ahora, que nosotros no conozcamos la cartera de proyectos todavía o qué es lo que hay ahí detrás, no sabemos, pero está planteado como una alternativa. Que hay que planificar para el corto plazo porque en el largo plazo todos vamos a estar muertos. Entonces, y en el cortísimo plazo, ya dejando a John Maynard Keynes, el tema ¿es posible pensar que la relación con la República Popular China va a generar proyectos de impacto para que el ciudadano común mantenga su intención de votos a favor del frente o aumente? Y la segunda cuestión es, el gobierno de Estados Unidos, a pesar de que se le ha metido la República Popular China en el Golfo de Fonseca, no va a decir nada. Si no va a decir nada el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de El Salvador logra que los ciudadanos en general vean que esto beneficia al país y ellos tocan, es tangible para ellos los beneficios, pues los cálculos que hicieron valió la pena. Fue arriesgado, pero valió la pena. Pero Ernesto hace una semana me invitó a un programa y yo le dije que le agradecía, pero que estaba en San Miguel. Y andaba recorriendo varios de esos municipios. Y tuve la oportunidad de hablar, por decirle, con cerca de unos 200 jóvenes. Y yo al platicar en un trabajo que estábamos haciendo, y me di la tarea de preguntarles a cada uno de ellos que si tenían familiares en Estados Unidos. Todos dijeron que sí. Dijeron que sí. Y les hice otra pregunta, de que si ellos miraban su futuro allí en sus localidades. Y muy pocos miraban su futuro ahí en sus comunidades o en el municipio donde ellos vivían. ¿Y quiénes estaban apoyando? Miren, si allí los jóvenes, el apoyo que tienen son los directores de las escuelas, las asociaciones comunitarias o sus líderes comunitarios, ¿ya? Las unidades de salud que funcionan en algunos municipios. Pero en términos económicos, no hay nada. No hay una institucionalidad que le esté brindando oportunidades a los jóvenes, que les esté permitiendo acceso a una mejor educación técnica o inversiones en el lugar. Entonces, yo me pregunto a esos jóvenes ahorita al estar viendo esto, es decir, bueno, o se creen esos espejitos, ¿verdad?, en términos de que mañana les va a llegar esta cuestión, o reaccionen diciendo, miren, momentito, ¿verdad?, ya es suficiente, ¿verdad?, nosotros lo que queremos son respuestas concretas a nuestras necesidades.
Ese es el gran desafío que tienen al tomar este tipo de decisiones. Bueno, yo creo que hemos hablado bastante, pero Ok, las en tu reflexión interrogantes, final ya. las interrogantes están en el ambiente. Uno, ¿cuál va a ser finalmente la reacción de Estados Unidos? Todavía no hay una reacción final. Si es igual que Panamá, que Dominicana, que Costa Rica, pues eso va a plantear un determinado escenario. Y dos, el gobierno, la otra pregunta, ¿el gobierno va a ser capaz a partir de la ruptura de relaciones con Taiwán, de que China continental haga los proyectos de desarrollo y de cooperación que dejó de hacer Taiwán? Y además hace proyectos de impacto de aquí al 3 de febrero, entonces le habrá ido bien al gobierno, pero no sabemos. O sea, Arena ha solicitado interpelar al ministro de Relaciones Exteriores por esa ruptura. Sí, mira, ahí ciertamente es la gran preocupación de la derecha en este momento, ¿no? De que quieren ver qué pasó y como de repente los sacaron de foco. Pero definitivamente esta decisión de una relación con China continental es importante en términos económicos para el país. Ya, o sea, es fundamental en términos de las posibilidades y las expectativas que pudiéramos tener en términos de inversiones futuras. ¿Ya? O sea, si bien el gobierno norteamericano tiene inversiones aquí o los europeos, pero ¿por qué no vamos a tener inversiones y relaciones económicas más fuertes con un país como China, que es la segunda potencia económica? El problema aquí no es la relación mundial. China, El Salvador, China, Taiwán, ni China popular. El problema aquí es China, Estados Unidos, China popular y Estados Unidos. Dos grandes imperios. Claro, exactamente. Entonces eso es lo que nos interesa. Interesante. Gracias, les agradezco, Alfonso, por habernos acompañado, 3 economistas. También a ti, gracias. Gracias, Roberto. Gracias, Rafael, también por habernos acompañado. Nos queda bastante ilustrado bajo la lógica y óptica de ustedes este tema. Gracias. Mañana análisis político, no se lo pierda, 6:30 de la mañana. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.